Bueno, bien, muy buenas tardes para todos. Espero que cada uno se encuentre muy bien. Desde el Centro de Trayectoria Profesional y desde la unidad de egresados nos permitimos dar inicio con este jueves de empleabilidad que el día de hoy va a estar acompañado por parte de la Agencia Pública de Empleo del SENA, uno de nuestros aliados estratégicos en este proceso de intermediación laboral que apoyamos a todos nuestros egresados y a nuestros estudiantes uniamericanos. Esperamos que esta sesión del día de hoy les entregue información valiosa para los procesos de intermediación laboral que ustedes estén desarrollando, bien sea en un primer empleo o bien sea porque de pronto están también buscando están decidiendo cambiar de alguna oportunidad laboral. Entonces, no siendo más, muchísimas gracias a quienes aceptaron hoy nuestra invitación y me va a permitir darle la palabra a Tania. Tania hace parte del equipo de la Agencia Pública de Empleo y es quien hoy nos va a acompañar liderando este espacio. Entonces, espero que sea de mucho interés y mucho provecho para cada uno de ustedes. Y Tania, te cedo la palabra. Muchísimas gracias por la invitación. Nosotros somos Agencia Pública de Empleo para el servicio para cada uno de ustedes de manera indiscriminada, pública. Entonces es un gusto acompañarlos en esta sesión de egresados, sobre todo en estos temas tan cruciales como lo son el ABC para la vida laboral, todo lo que tiene que ver con la construcción de una hoja de vida, entrevistas y cómo mantenerse a lo largo del tiempo y ser sostenibles también en una empresa. Entonces, bienvenidos para todos los que se están conectando, para todos los que ya se conectaron. Vamos a dar inicio entonces a nuestra sesión y a nuestra invitación por parte de la Universidad América. Nuestro tema principal es ABC para la vida laboral. Acá vamos a hablar de 3 puntos importantes. ¿Por qué 3 puntos importantes? Porque son los que nos van a dar las bases para las personas que se encuentran en búsqueda de empleo, que están en proceso de selección, en un proceso de preselección, y los que quieren mantenerse en esa organización, en esa área empresarial de la cual están haciendo parte. Igual también para las personas que están vinculadas en una empresa, pero quieren cambiar, quieren generar nuevas estrategias, quieren ver nuevos panoramas y estar como al día y a la vanguardia frente a las acciones que se deben manejar para todo el tema a nivel de búsqueda de empleo. Nuestro ABC tiene también esos 3 puntos que yo les venía comentando y es esa inmersión en el mundo laboral. Cómo generar estrategias, propuestas, marketing, cómo ser nuestra marca personal tan llamativa para que las empresas quieran vincularnos en esas organizaciones, quieran reconocer nuestro perfil ocupacional, quieran reconocer cada una de las acciones que nosotros estamos realizando a lo largo de nuestro proceso y formación personal, profesional, social, porque esto es un cúmulo de diferentes etapas, diferentes fases de nosotros, pero aterrizado a un proceso netamente laboral. Todo este proceso de preselección y de selección del talento humano, que busca ese talento humano para vincular a las personas desde un perfil específico, desde un perfil que se centre en las acciones que requiere la empresa. Y ese proceso nos va a llevar a estar ya vinculados en ese encuentro empresarial, donde vamos a también a generar como esos aportes, a compartir esas habilidades blandas, a tener cada una de las diferentes acciones que le van a aportar también al proceso de crecimiento de la empresa. Recuerden que estamos allí para trabajar de manera organizada, de manera unificada, pero también entrelazándonos con los demás perfiles ocupacionales, con los demás profesionales que hacen parte de esta empresa, para así tener una sinergia y poder generar más procesos productivos, procesos que demuestren esa marca también personal a nivel empresarial. Hablamos desde 2 marcas, desde la de nosotros, la propia, pero también de la marca que representamos, es decir, Tania Aguirre tiene su marca personal, pero está en este momento representando al SENA desde el área de orientación vocacional. Entonces no podemos descuidar ni una ni la otra, ni ver que una es más importante que la otra. Entonces desde acá vamos a partir para que ustedes tengan un panorama
amplio frente a lo que vamos a desarrollar, frente a lo que vamos a generar. Los invito a que si tienen preguntas, si tienen dudas, si tienen acciones importantes por aportar, levantemos la mano. Yo voy a estar muy pendiente, estoy conectada en 2 pantallas para estar pendientes de cada uno de ustedes, de los aportes que nos quieran realizar. El chat también está habilitado para que ustedes puedan escribir, dejar sus preguntas, para no olvidarlas y asimismo poderles responder a lo largo de este proceso y de esta formación que no es solamente dirigida para ustedes, sino que ustedes también van a aportar en ese crecimiento profesional, personal, académico, desde lo que nos están invitando hoy nuestra Universidad América y nuestro aliado estratégico. Entonces tenemos que participar. Lo importante es que nos queden claros los conceptos, que nos queden claras las acciones que hoy se están dialogando, se están compartiendo con cada uno de ustedes desde la Agencia Pública de Empleo para la universidad. Entonces acá vamos a ver algo muy importante de cómo iniciamos con ese ABC. Vamos a iniciar con el A, que es esa recepción. Hay una vacante, hay algo que le duele a la empresa, hay algo que necesita la empresa, ¿sí? Ellos ya perfilan algo importante dentro de lo que necesitan y requieren en su personal de talento humano. Entonces ellos ya exponen una vacante, exponen ese análisis y la descripción de lo que ellos requieren para su empresa. Una vez empiezan con ese requerimiento, van y recepcionan esa recolección de hojas de vida de cada una de las personas que estamos en búsqueda de empleo. ¿Y cómo la van a perfilar? De acuerdo a esa vacante y a esa descripción que hicieron. Si esa hoja de vida no se une con esa vacante, simplemente va a quedar totalmente descartada. Entonces acá es importante que evidenciemos bien a qué nos estamos postulando, a qué queremos apuntar, si hace parte de nuestro proceso de formación profesional, y una vez identificamos podemos aplicar. No desgastemos en perfiles, en vacantes que no van acordes o no se conectan con nuestro interés. Una vez nosotros enviamos esa hoja de vida, van a generar desde el área de talento humano un análisis clasificado teniendo en cuenta nuestras habilidades, el perfil que estamos manejando en este momento, cada una de las acciones que estamos compartiendo allí para que este perfil pueda ser un poco llamativo para la empresa. Cuando nosotros tenemos ese análisis, las personas del área de talento humano tienen ese análisis de la hoja de vida, han evidenciado muchas vacantes. Ustedes no van a ser los únicos, no van a ser los primeros. Hay un cúmulo de hojas de vidas que se adecúan a ese perfil, a esa dolencia que tiene en ese momento la empresa. Es como cuando nosotros vamos al centro, vamos a un mercado y vamos a comprar algo específico que necesitamos. Necesitamos un champú, ese champú tiene que ser para cabello liso, tiene que ser antifrizz. Entonces yo me voy para el lugar, para el pasillo donde se encuentran los champús. Una vez identifico los champús, voy específicamente a ese lugar donde están los champús para cabello liso. Entonces así ocurre también con las hojas de vida. Van a requerir un perfil establecido, recolectan las hojas de vida y hacen un respectivo análisis de cada uno de ustedes para establecer si se conecta o no con esa vacante que se está describiendo. Luego vienen ya esas entrevistas y pruebas de selección. Acá mucho cuidado, cuando nosotros ya vamos pasando todos estos filtros, ya nos vamos sintiendo mucho más confiados, mucho más seguros, con una postura distinta y nos dejamos confiar de lo que creemos saber. Y nunca terminamos, es importante que se queden con esto, nunca terminemos de estudiar a la empresa, de fortalecer nuestras habilidades, de fortalecer nuestras competencias, de ir en esa conexión y en pro de generar acciones que aporten al segundo paso o al tercer paso que se llama entrevista en esos procesos de selección. ¿Por qué? Porque muchas veces nos quedamos en este tercer filtro donde no sabemos cómo responder ante las diferentes preguntas que se puedan hacer, no sabemos cómo construir esa respuesta adecuada frente a lo que queremos establecer, mostrar y compartir. Entonces acá es muy importante que tengamos en cuenta que ninguna es más importante que la otra, simplemente son acciones que se van entrelazando para al final podernos vincular en el área empresarial. Acá también debemos tener presente que estas entrevistas van a partir de niveles
totalmente distintos. No vamos a ser evaluados a nivel únicamente personal o a nivel únicamente laboral, o vamos a ser evaluados de manera única, sino que también vamos a tener pruebas donde vamos a estar con otras personas que se postularon y que quieren ser parte de esta empresa o que quieren ocupar esta vacante a la cual yo también estoy aplicando. Entonces acá entramos en una competencia laboral donde yo voy a tener que mostrar mis capacidades, mis habilidades, mis competencias, mis destrezas, sobre todo mi experiencia. Si no tengo experiencia, pues voy a mostrar esos conocimientos que tengo específicos de esa área a la cual me estoy presentando. Entonces acá, dentro de esta entrevista y dentro de este proceso de selección, evaluemos muy bien qué posibilidades hay en ese tipo de respuestas que voy a generar, cómo las voy a generar, qué acciones voy a tomar, esa respuesta o esas habilidades blandas, en qué acciones específicas y situacionales las voy a conectar, porque no es solamente responder que tengo habilidades en comunicación asertiva, en habilidades en trabajo en equipo, habilidades flexible al cambio, no, tengo que irlas conectando con esas acciones específicas en las cuales yo he tenido vivencias y me han permitido fortalecer cada una de esas experiencias laborales. Entonces acá es crucial que vayamos conectando con cada una de estas acciones específicas para luego quedar en ese proceso de selección y contratación como apto, como persona apta para ese cargo al cual me postulé y quiero vincularme a esta empresa. Entonces, si ven, son diferentes acciones que se empiezan a manejar desde el primer filtro, y desde el primer filtro es la manera como usted redacta su hoja de vida. Siempre es importante que nos sentemos de manera consciente a generar este proceso de elaboración de la hoja de vida, porque es lo que me va a permitir establecer esa inmersión en el mundo laboral. Acá es donde debo reconocer quién soy, qué competencias tengo, con qué habilidades cuento para poderlas escribir, redactar y compartir a la persona que va a seleccionarme desde el proceso de talento humano. Entonces acá viene esa redacción de la hoja de vida que tiene que ser totalmente consciente, donde yo voy a colocar mi perfil ocupacional, mi experiencia en tiempos, desde el inicio hasta el final de cada una de esos conocimientos que he obtenido en las empresas, para compartirlo y que puedan generar esa autoevaluación. Acá es importante algo. Si yo no me autoevalúo, si yo no me conozco, si yo no reconozco para qué soy bueno, pues muy difícil va a ser esa construcción y esa elaboración de la hoja de vida. ¿Por qué? Porque si no estoy consciente de qué habilidades voy a compartir a la empresa, si nomás voy a compartir 2 y la empresa requiere 5, si nomás voy a compartir 3 y la empresa está con la expectativa grande de querer reconocer ese perfil ocupacional de esas personas que están apuntando con 5 habilidades, 6 habilidades, las que consideren que tienen. La idea no es mentir. Recuerden que estas habilidades blandas también se pueden fortalecer a lo largo del tiempo, no son como arraigadas a nuestra personalidad, sino que tenemos la posibilidad de también irlas cambiando de acuerdo al perfil que queremos apuntar. Entonces acá, importante autoevaluarnos en esas acciones que queremos, en esas acciones que vamos a establecer para poderlas compartir en esta área empresarial. Vamos a definir esos objetivos, vamos a definir para qué somos buenos, en qué somos buenos, qué habilidades hemos obtenido a lo largo de nuestra experiencia laboral, porque no hay ningún perfil que diga postúlese a lo que sea, no hay ningún perfil y nunca lo vamos a encontrar en este mercado laboral. Siempre van a requerir un perfil específico, por eso nosotros debemos apuntarle a construir también, a ser parte. Queremos participar en esta vacante y tienen unas características, pues tratemos también de adecuarla desde nuestro perfil ocupacional sin decir mentiras, pero sí como ir siendo objetivos en eso que queremos apuntar y en eso que también la empresa requiere de ese personal que quiere contratar. Y acabamos con esa creación de la hoja de vida de nuestro perfil ocupacional. Para una vez tenemos esa redacción de hoja de vida, tenemos ese perfilamiento de lo que vamos a mostrarle a la empresa de manera cronológicamente organizada. A veces vemos que se nos olvidó colocar una fecha, se nos olvidó colocar una coma o un punto, y esto va a ser crucial porque aquí también se empiezan a evaluar las habilidades blandas como observación al detalle, ¿sí? Esa observación al detalle que tenemos que tener cada uno de los profesionales en el momento de aplicar, y no solamente en el momento de aplicar, en el momento de llevar a cabo las funciones requeridas en el área empresarial. Entonces, si ustedes ven, no solamente se evalúan las habilidades blandas en el momento en el que yo estoy en una entrevista, sino que estas se empiezan a evaluar desde el momento en el que usted se postuló a esa vacante y oferta que le interesó.
Entonces, mucho cuidado en cómo vamos a redactar esa hoja de vida. ¿Cómo nos vamos a preparar en esas entrevistas? Veamos videos de Assessment Center, veamos también videos de qué preguntas se pueden hacer o qué habilidades yo puedo compartir al área empresarial, cómo voy a generar ese proceso de conexión con la persona que me está haciendo la entrevista, qué seguridad estoy teniendo, cómo me estoy fortaleciendo también en esos espacios donde tengo que generar diálogos con personas desconocidas, si estoy nervioso o no, cómo estoy reconociendo también las muletillas que tengo. Muchas veces las muletillas se convierten en ese diálogo constante con el que yo estoy con las demás personas, pero no, como no tengo escucha activa, como no tengo una atención al detalle, olvido esas muletillas y resulta que las termino compartiendo en el momento menos pensado y menos adecuado, que es en una entrevista laboral. Entonces, olvidemos esas muletillas que están tan arraigadas a nuestra personalidad y que no hacen bien en el momento en el que yo voy a presentar una entrevista profesional. Analice muy bien esas solicitudes a las que usted se está postulando, ¿sí? La ciudad, el sueldo que van a pagar, los horarios, el lugar donde usted quiere, porque una vez lo llaman a entrevista, usted dice, no, es que yo no había leído eso, que era el horario rotativo donde tengo que participar de 9 a 4 de la tarde, de lunes a miércoles, pero de jueves a viernes voy a tener otro horario que es de 8 a 6 de la tarde. Entonces acá leamos muy bien, analicemos esas solicitudes a las cuales nosotros estamos aplicando para que no tengamos sorpresas más adelante, porque siempre van a estar muy bien descritas dentro de las postulaciones que queremos aplicar. Entonces, identifiquemos muy bien, no perdamos el tiempo en esos momentos en los que estamos construyendo y apuntándole a tener una mejor vinculación laboral. Identifiquemos esas fuentes de las vacantes, dónde lo estamos viendo, si estamos apuntando únicamente por Computrabajo, por el empleo, por la bolsa con subsidio, por la bolsa de empleo compensar, por la bolsa de empleo de agencia pública de empleo, por el servicio de empleo, que todas son totalmente distintas, todas van a tener vacantes totalmente diferentes, pero también depende de cómo yo estoy diligenciando este aplicativo. Recuerden que no todos los aplicativos LinkedIn no se manejan de manera unificada y todos van a arrastrar la información. Cada vez que usted entra a un aplicativo distinto, usted va a tener que diligenciar una información totalmente diferente. En ese orden de ideas, usted debe ser muy cuidadoso cómo está diligenciando cada una de las partes, de las pestañas, de la información que se solicita en esos aplicativos, porque una vez usted cumple con todos los parámetros, va a poder aplicar, porque todo funciona por algoritmos. Entonces usted, en la medida que muestra sus intereses, muestra su experiencia, se va a conectar con esa empresa que está requiriendo ese perfil que usted, por ejemplo, está mostrando. Entonces, es importante que en la medida que ustedes vean sus intereses, los establezcan en estos aplicativos y en estas plataformas, pues pueden ver que la empresa también va a requerir eso que ustedes están postulando, eso que ustedes están mostrando a nivel empresarial, y van a poder hacer match, van a poder hacer conexión, van a poder ser esa acción directa. Recuerden que los aplicativos son un puente que facilita esa conexión entre la organización, la empresa y la persona que está en búsqueda de empleo, pero no quiere decir que vaya a hacer todo por ustedes. Ustedes deben evaluar a dónde están aplicando, cómo lo están haciendo, de qué manera están postulando sus hojas de vida y de qué manera están mostrando al público cada una de las acciones que ustedes están manejando. Entonces acá vamos viendo cómo vamos generando también esa vinculación desde redes efectivas en la búsqueda de empleo. Si bien es cierto, muchas empresas son un poco conservadoras en esa recepción de hojas de vida de manera física, en esa recepción de información donde uno tiene que ir a presentarse, mostrar su hoja de vida, presentar de una vez la entrevista. También tenemos muchas redes efectivas en esa búsqueda de empleo totalmente virtual, que son LinkedIn, que son InfoJobs, que son también el empleo, que son Computrabajo, las que ya les he venido mencionando y que hacen parte, ninguna es más importante que la otra. Claramente hay unos procesos que ahora se están manejando, como lo son LinkedIn, que tiene unas plataformas a nivel internacional muy amplia, donde contamos también con la vinculación de muchas empresas multinacionales que hacen parte de este proceso de preselección. Entonces, no olvidemos que de acuerdo al perfil que nosotros queremos emplearnos, pues también es importante ir retroalimentando
retroalimentando y alimentando estas plataformas, porque a veces nos quedamos con el perfil ocupacional que hicimos en el 2019, en el 2020, y ya estamos viviendo el 2024 y no hemos hecho ninguna actualización en las plataformas donde generalmente utilizamos para esa búsqueda de empleo. Entonces, seamos muy conscientes de cómo lo estamos generando, cómo lo estamos proyectando y dónde lo estamos buscando. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir generar mejor búsqueda y tal vez estamos hablando de una mejor publicación de nuestro perfil, de una mejor conexión con la empresa que queremos vincularnos. Acá vemos también que muchas redes efectivas están conectadas con esas comunidades de egresados en universidades, en foros, en cursos, en diplomados, porque lo que más buscan también los centros de formación, las universidades y todos aquellos centros que nos acompañan en ese proceso formativo a nivel profesional, es que las personas pues puedan vincularse de manera exitosa a un cargo, a un perfil ocupacional, y por eso el día de hoy estamos acá, porque esto es una preocupación también de la universidad y quiere compartirlo con todos sus egresados para que todos podamos tener un mejor perfilamiento a nivel profesional y vocacional. Entonces, en esta construcción de la hoja de vida es importante que vayamos teniendo en cuenta esa carta de presentación. Si bien es cierto, muchas plataformas no lo requieren, no lo solicitan, pues sí debemos tener en cuenta que hace parte también de ese proceso porque es nuestra primera impresión ante las organizaciones y empresas. No olvidemos características puntuales en que nuestra hoja de vida debe ser atractiva, clara, veraz, concisa. No quiere decir que por atractiva vayamos a hacer una hoja de vida con florecitas, con caritas, con colores que llamen mucho la atención, porque esto va a perder la esencia a nivel profesional. Lo que busca con que sea atractivo es que usted tenga una redacción y una organización de su información a nivel profesional, pero no se trata de que usted le ponga acciones que no van dentro de esa construcción de su hoja de vida. Debe tener siempre, recuérdenlo bien, la actualización de su teléfono y de su correo electrónico, porque van a ser los medios principales, primarios, donde ustedes van a tener contacto con esa empresa que se interesó por el perfil de cada uno de ustedes. Entonces, en ese orden de ideas, el teléfono, si se lo robaron, si lo perdió y usted está en esa búsqueda de empleo, coloque el contacto donde usted lo puede encontrar de manera inmediata para no perder esa oportunidad y esa conexión a nivel laboral. El formato virtual debe ser parecido, casi igual al que usted va a imprimir para compartir. Ese formato virtual donde usted va a tener una información totalmente verídica, desde la fotografía que está compartiendo hasta las referencias personales que está estableciendo en su hoja de vida. Entonces, recuerden muy bien características, actualizar el formato que va a utilizar, porque aquí va impresa su marca personal. Esa marca personal que usted le va a dar a ese documento va a ser crucial, porque por esto lo van a recordar, por esto van a saber quién es Tania Aguirre, quién es Raúl, quiénes son las diferentes personas que están postulándose a esa vacante que tienen las personas allí publicadas. Entonces acá es importante que vayamos viendo qué marca personal, por ejemplo, tiene Mauricio, tiene Carlos, para establecer, una vez yo establezco esa marca personal, identifico mi perfil ocupacional y ahí voy haciendo un poco más extensa ese compartir mis habilidades y competencias dentro de ese marco a nivel profesional y laboral. Entonces, seguimos en esa organización y en esa redacción de hoja de vida donde vamos a ser totalmente transparentes. Transparentes no es solamente mostrar nuestros datos principales de manera perfeccionada, sino que vamos a tener también esa transparencia en que yo estoy dando un contacto, estoy generando un correo electrónico totalmente verídico, estoy compartiendo información que no es inventada, estoy compartiendo una experiencia totalmente verificada desde el mes que coloco, el día que coloco, el año que coloco, porque estoy teniendo una atención totalmente activa en ese proceso. Acá también vamos a ver las diferentes versiones que podemos tener de una hoja de vida. Existen esas
preimpresas, esas digitales, donde vamos a compartir información de acuerdo también al perfil que se requiera. Ustedes saben que para operarios van a pedir una hoja Minerva que podemos encontrar en las misceláneas, en las papelerías, pero ya para una formación profesional nos van a requerir una hoja de vida un poco más estructurada. Las últimas dos siempre las referencio y las comparto para que ustedes tengan en cuenta que no hay una única forma de hacer una hoja de vida. Si bien es cierto, la antepenúltima hace también de un proceso como Canvas, de un aplicativo Canvas, pues también tenemos que ver que no aplica para todos los perfiles ocupacionales. ¿Por qué? Porque estas dos últimas hojas de vida las utilizan las personas que están inmersas en procesos profesionales muy creativos, como arquitectura, los que pueden presentar un brochure, como los diseñadores, todas las personas que hacen parte de este contexto que es diferente, no sé, a un administrador de empresas, a un economista, que si llega con una hoja de vida como las dos últimas, pues no va a mostrar mucha seriedad. Pero si una persona que está estudiando diseño industrial llega con una hoja de vida como la tercera, pues también va a ser muy difícil que puedan clasificar e evidenciar cada uno de los aspectos que tiene por potenciar desde su profesión. Entonces tengamos muy claro que no todo aplica para todos, por eso no todas las habilidades aplican para nosotros, no todas las hojas de vida aplican para la construcción de todos los perfiles ocupacionales. En ese orden de ideas, cada uno va decidiendo, cada uno se va formando y cada uno va escogiendo lo que mejor le parece para su proceso de preselección. Acá también vamos viendo, vamos estableciendo que esa manera en la que yo voy a utilizar la hoja de vida va de acuerdo también a ese perfil, como ya lo había mencionado. Entonces, cuando me pidan una hoja de vida impresa, pues va a ser solamente las tres primeras páginas, no voy a llevar certificados, no voy a llevar comprobantes de dónde estuve, porque esto lo van a presentar una vez la empresa se interesa por cada uno de ustedes. La empresa va a solicitar y va a requerir cada uno de estos documentos. Antes no perdamos el tiempo anexándolos dentro de las hojas de vida que solamente quieren evidenciar quién es usted a nivel profesional, qué experiencia tiene, dónde estudió, cuáles son sus referencias personales. Entonces, olvidemos un poco estos certificados laborales, estos certificados de estudio y nos centramos más bien en mostrar nuestra primera carta de presentación. No olviden que esta construcción de esta hoja de vida tiene aspectos cruciales e importantes. ¿Por qué? Porque yo tengo que identificar y tengo que saber cómo estoy redactando esa hoja de vida desde la letra que estoy escogiendo. Recuerden que no estamos haciéndole una carta al empresario, no estamos generando una carta donde queramos enamorar al empresario, sino que queremos enamorarlo desde nuestro perfil ocupacional. Entonces, sea muy claro con ese tipo de letra que va a utilizar. No letra cursiva, no letra que sea difícil de leer, sino una tipología Arial 12, donde usted pueda ser específico en lo que quiere escribir, que pueda mencionar este perfil ocupacional de manera clara y pueda ser fácil de leer a esas personas que están detrás de los procesos de preselección. Entonces, por favor, evite los tachones, evite las arrugas cuando usted tenga que llevar una hoja de vida impresa. Si ese día está cayendo el aguacero más grande en todo Bogotá y usted resulta que mojó su hoja de vida y entonces llega ya a la empresa a desarrugarla y a verla cómo la presenta de la mejor manera, no. Siempre tenga en cuenta que debe ser prevenido, que debe llevar distintas hojas de vida. Si se le arrugó una, no se le puede arrugar la segunda. Evite que se presenten, digamos, situaciones adversas antes de ingresar a la entrevista. Entonces usted estuvo comiendo y se regó algo del líquido que usted tenía y lo que hizo fue limpiarlo. No, sea muy pulcro en lo que va a entregar. Y ustedes dicen, bueno, pero eso lo tenemos muy claro y debemos ser organizados, pero a muchas personas les pasa. Entonces, no olviden tener en cuenta cada una de estas acciones. Si usted pretende ser rechazado, tenga mala redacción, tenga mala ortografía, no resalte sus competencias, sea apático en el proceso, llegue desmotivado al proceso de preselección y de aplicación en su hoja de vida y desconozca el mercado laboral. Cuando hablamos de mala redacción, acá ya se empieza a evaluar el nivel de profesional que usted tiene.
Acá ya empezamos a evaluar esas habilidades blandas. Si usted tiene observación al detalle, si usted tiene observación frente a las acciones que está realizando, si usted tiene atención plena, si usted tiene esa proactividad y ese compromiso. Acá ya estamos evaluando habilidades blandas que ustedes no están colocando en su perfil, pero lo están demostrando en el momento en el que están redactando su hoja de vida. No puede haber ni una falla ortográfica y esto incluye también los signos de puntuación, porque a veces no utilizamos comas, no utilizamos puntos y esto evita que tengamos una lectura adecuada de ese perfil ocupacional. Resalte sus competencias. Si usted sabe que tiene competencias claras, pues muéstrelas al empresario para que él pueda evidenciar más que sus valores, pueda reconocer usted qué es capaz de hacer en el marco profesional. No resalten que ustedes son honestos, comprometidos, responsables, porque van a ser eliminados en la primera instancia. Muchas hojas de vida empiezan a ser redactadas como yo soy una persona joven, comprometida, responsable, dispuesto a todo. No, de una vez van a quedar eliminados de ese proceso. Usted lo que tiene que demostrar, como más adelante les voy a especificar, es su último nivel de estudios, es su experiencia profesional, es los intereses que tiene, es su saber. Entonces muestre mucha empatía con el proceso, siéntase muy motivado. Si usted va a entrar desmotivado desde el momento en el que está aplicando en las vacantes y ofertas laborales que hay, pues ese día mejor tome aire, haga otras actividades y cuando usted sienta la motivación para hacerlo, hágalo. Mientras tanto, no, porque va a ser totalmente disperso, va a estar totalmente disperso en ese proceso de aplicación a vacantes de interés. En la hoja de vida tenga en cuenta que si usted va a colocar su foto, su fotografía debe ser una fotografía actual del año presente, porque hace 2 años teníamos los cachetes más gorditos, más flaquitos, teníamos el pelo pintado de otra manera, estábamos con el pelo corto y ya lo tenemos largo. Entonces, esto no nos va a permitir mostrar una veracidad y una honestidad en la información. No le hagan Photoshop a la fotografía. ¿Por qué? Porque en el momento en el que las personas de reclutamiento están evidenciando una fotografía, pues van a esperar que esta persona llegue al momento de la entrevista. Pero si esto no pasa y es una fotografía totalmente con Photoshop, pues yo lo voy a decir, pues uno, esta no es la persona, dos, no está siendo honesta con la información que me está compartiendo, tres, no tiene veracidad en nada de lo que me está mostrando, empezando por la fotografía. También tenemos que tener mucho cuidado en qué tipo de fotografías son las que estamos compartiendo. Recuerden que ustedes van a aplicar a un perfil profesional. En ese orden de ideas, la fotografía debe ser profesional, no con su grupo de amigos, no en familia, fondo blanco, donde ustedes puedan mostrar cada una de sus rostros de manera transparente. Acá los datos básicos van a ser cruciales. Van a iniciar con esos datos, nombres, apellidos, número de identificación, teléfono y correo electrónico. ¿Qué debemos evitar? Debemos evitar correos electrónicos poco profesionales. Yo sé que igual estamos acá en un contexto donde ustedes han tenido muchas experiencias en presentación de entrevistas laborales, pero no está de más recordarlo. Los correos electrónicos adecuados, donde mostremos un perfil serio específicamente, donde tengamos esos números de contacto de manera actualizada. Acá, ¿qué debemos evitar? Nuestra fecha de nacimiento, debemos evitar nuestro lugar de residencia. ¿Por qué? Porque muchas veces esto nos elimina de manera automática en el proceso de preselección. Y ustedes van a decir, ¿pero qué tiene eso? Pues porque muchas veces en los perfiles ocultos que manejan las empresas dicen, estoy requiriendo un personal entre los 25 y los 42 años y resulta que yo tengo 43, entonces ya ahí de entrada voy a ser eliminado porque están viendo mi fecha de nacimiento. Acá también es crucial que evitemos colocar nuestra dirección de residencia porque muchas veces la empresa queda al otro lado del lugar donde nosotros vivimos y ellos empiezan a decir, en este lugar donde esta persona está viviendo hay mucho trancón, se están presentando muchas obras, tal vez nunca llegue temprano, tal vez no se generen las acciones pertinentes para esa recepción de manera puntual en la recepción de sus funciones. Entonces evitémonos estas acciones de ser eliminados sin que conozcan antes y se enamoren de nuestro perfil y de nuestra experiencia que va a aportar de manera importante a la empresa.
Dentro de nuestro perfil ocupacional, siempre demuestre ese deseo de actualización o interés en el campo en el que aplica. ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues mostrando sus experiencias, van mostrando sus habilidades, van mostrando sus conocimientos, pero a grandes rasgos. Acá no nos van a pedir como tengo experiencia de 6 años en el área empresarial, soy dinámica, proactiva, no. Acá ustedes lo que tienen que hacer es identificar esos perfiles ocupacionales, identificar para qué son buenos y una vez los van a describir de manera puntual acá en este perfil ocupacional. Luego nos vamos con formación de la última a la más antigua, ¿sí? De lo más actualizado a lo primero que iniciamos. Entonces acá vamos a empezar con nuestro último título, nuestra maestría, nuestra especialización, nuestro nivel profesional y ahí empezamos a bajar con nuestro bachillerato. Entonces, la formación es importante que la coloquen en orden, coloque el título, es decir, el nombre de la empresa, de la institución donde usted finalizó ese estudio, Universidad América, va a escribir su título obtenido, va a escribir el día, mes y año en el que se graduó. Muchas veces colocan el año, pero pues queda falta de información dentro de esta hoja de vida. En formación complementaria vamos a llamarle a esos cursos, a esos diplomados, a esos certificados que hemos logrado obtener. Formación es técnico, tecnólogo, universitario, especialista. Y en formación complementaria ya son los cursos como diplomados, los cursos que hacemos por horas, de manera virtual y presencial. Y ya vamos con la experiencia profesional. Esta experiencia es importante que ustedes la coloquen en orden cronológico, de lo más reciente a lo más antiguo. Y acá se dan como algunos tips para que se puedan redactar de manera organizada. Coloque el nombre de la empresa, el número de la empresa, el cargo que usted estaba desempeñando, la fecha de inicio con día, mes y año. A veces solamente colocan el año 2021 hasta el año 2023, pero entonces se pierden los meses de experiencia que realmente laboró. Puede ser que usted en el 2021 haya entrado en el mes 11. Entonces acá no podemos compartir ese tipo de acciones. Ahora bien, con el tema de la experiencia es importante que ya colocamos la fecha de inicio y fecha de finalización, coloquemos las funciones más importantes. Ojalá fueran 3 de manera resumida y no que se repitan con las demás experiencias que nosotros estamos manejando. Entonces, para cada empresa, unas experiencias que podamos compartir. Ahora vienen esas referencias personales, esas referencias donde yo voy a colocar el nombre, el cargo y el número de contacto y le voy a avisar a esa persona que estoy en un proceso de preselección para que no se le haga raro que lo van a llamar y que va a ser parte también de ese proceso de identificación de quién soy yo. ¿Por qué? Porque muchas veces nos conocen por el sobrenombre, nos conocen por el apodo, por el segundo nombre y llaman y preguntan, aló, por favor, Antonio, no, yo no lo conozco. No sé, no tengo ni idea quién es, porque toda la vida no nos han conocido por Antonio, sino por Toño. Entonces, pues es importante que le avisemos a esa persona que va a ser contactada por una empresa, una organización, porque yo estoy en un proceso de preselección. En ese perfil ocupacional voy a ser muy concisa, muy clara. Vamos a escribir 3 aspectos importantes acá donde yo les decía perfil ocupacional. Lo vamos a hacer de manera detallada. Acá ustedes van a escribir su saber, que es su conocimiento, es decir, su nivel educativo. Luego vamos a pasar ese saber hacer, que es su experiencia, pero no la vamos a describir en años, no. La vamos a describir es en esa experiencia de funciones que hemos logrado obtener para luego irnos a ese saber ser, que son esas competencias blandas que tenemos y que nos va a permitir resaltarnos en esa gran competencia laboral. Acá iniciamos con técnico en gestión documental. Muchos de ustedes serán administradores de empresas, psicólogos, ingenieros, ingenieros de petróleos. Entonces, acá vamos a empezar con ingeniero de petróleos con experiencia en manejo de hidrocarburos. Estoy diciendo cosas que están totalmente desconectadas. Entonces, ustedes van a escribir la experiencia que van a tener y luego van a resaltar esa capacidad de competencias blandas.
con alta capacidad de administrar, con alta capacidad de mantener relaciones interpersonales, del manejo de conflictos, con un trabajo en equipo de manera excelente, con competencias, proactividad, flexible al cambio. Esa flexibilidad al cambio van a demostrar que ustedes, si se tienen que ir para otra ciudad, no van a tener ningún inconveniente, que se van a adaptar rápidamente a los procesos que se van a establecer de manera puntual en sus funciones de su perfil ocupacional. Acá tenemos algunas competencias blandas que nos van a llevar a hacer algunas preguntas. ¿En qué soy bueno? ¿Qué habilidades tengo? ¿Qué habilidades requiero para el cargo? Porque a veces para lo que las habilidades que tengo no se conectan con esas habilidades que requiere el cargo. Entonces estudie muy bien el perfil ocupacional para que esas habilidades se vayan conectando con lo que ustedes van a hacer. Porque si no se conecta, pues simplemente la empresa no los va a tener en cuenta. Es como si yo escribe, la empresa requiere persona proactiva, flexible al cambio, con destrezas en comunicación asertiva, y resulta que yo en mis habilidades blandas coloqué que era muy creativa, era muy innovadora y tenía procesos de socialización de manera asertiva. Pues estoy en total desconexión con lo que requiere la empresa. Acá es importante, no todas las empresas, pero sí podemos irla construyendo, no todas las organizaciones requieren una carta de presentación, pero sí es importante que nosotros podamos irla construyendo para en el momento en el que se requiera, usted ya solamente le da a copiar y pegar, la actualiza en fecha y ya, se fue esa carta de presentación que usted va a mostrar, que usted va a compartir al lugar donde se va a presentar. Acá ya vienen las entrevistas de trabajo, esas entrevistas donde usted de manera formal, objetiva y de manera puntual se va a conectar con la empresa, pero ellos van a obtener información sobre usted y sobre sus áreas, sobre las áreas donde usted tiene incidencia. Le van a preguntar sobre su familia, sobre sus antiguas labores, sobre sus competencias, sobre los momentos antes, durante y después de esta entrevista, y los participantes pues van a hacer de manera individual o grupal. Acá las preguntas familiares, tengan en cuenta que ustedes también dan la pauta de lo que se quiere preguntar. Entonces, no hablen más de la cuenta, no respondan cosas que pueden ir en contra de la construcción de sus perfiles. Y acá que voy, hago un ejemplo que siempre compartimos desde la Agencia Pública de Empleo, y es, a veces nos preguntan, ¿usted con quién vive? Y terminamos diciendo hasta cosas que ni siquiera se han indagado. No, nos preguntan, bueno, ¿y usted con quién vive? No, yo vivo con mi hermana porque resulta que hace un año me separé de mi esposo y entonces estoy teniendo una situación muy difícil, me tocó venirme a vivir con mi perro y mis 2 gatos. No le están preguntando usted qué pasó para que usted viviera con su hermana, simplemente le están solicitando información de con quién vive. Entonces no demos respuestas y no demos pie para que nos generen nuevas preguntas que no van a ser útiles y que sí más bien van a ser negativas para nuestro proceso de preselección. En el área laboral, siempre tenga en cuenta las personas con las que usted laboró, siempre deje las puertas muy abiertas de donde usted salió, porque esto le va a traer también muchas experiencias y mucha apertura en lo que usted va a continuar desempeñándose. Entonces acá las preguntas laborales se van a centrar, por ejemplo, usted, esa habilidad blanda que me menciona en la hoja de vida donde está diciendo que es flexible al cambio, ¿cómo la puede establecer y cómo la puede conectar con una experiencia laboral de su antiguo trabajo? Entonces usted acá debe ser muy puntual cómo desarrolló esa habilidad y esa competencia en su proceso laboral. Entonces vayamos muy preparados para responder, porque a veces nos cogen fuera de base y terminamos inventando y mencionando cosas que no tienen absolutamente nada que ver. Viva los momentos de la entrevista. Antes de la entrevista piense qué se va a poner, cómo va a llegar al lugar de la entrevista, qué ruta va a establecer, para que si usted sabe que están en un momento de construcción por la vía que usted va a tomar, pues tome vías alternas. Si usted sabe que va para una entrevista, pues se toma el tiempo de planchar su camisa, de combinar muy bien sus colores, de no irse tan llamativo, pero tampoco tan desarreglado. Entonces usted va a mantener su esencia, pero su esencia que sea cordial al momento en el que está. Recuerden que no vamos para una fiesta, pero sí vamos para un momento importante de nuestras vidas, que es presentar una entrevista laboral. Para las mujeres que están conectadas, las que utilizan tacones, es importante que si usted nunca utiliza tacones, pues ese día
haya probado los tacones que quiso comprar de manera periódica, donde usted diga, bueno, estos tacones me siento cómoda, no me van a hacer ningún tipo de laceración en mis pies, voy a caminar de manera adecuada, no voy a empezar a torcer mis pies, y si voy a usar minifalda, entonces ya sé que tiene que ser en un largo adecuado, porque voy a estar más pendiente de cómo bajarme la falda en la entrevista que de responder las preguntas que se hacen. Entonces vayámonos cómodos, arreglados, combinados, dispuestos a participar y a disfrutarnos de esa entrevista profesional que se va a hacer en ese momento. Los participantes, recuerden que muchas veces nos van a citar de manera individual, pero otras cuantas veces nos van a citar de manera grupal, donde nos van a poner a competir de manera clara con las personas con las que vamos a participar para obtener ese cargo que yo quiero obtener. Entonces acá no nos asustemos, manejemos la calma, manejemos mucho la ansiedad, sobre todo antes de la entrevista. Cuando uno está ansioso, uno, o no le dan ganas de comer, o dos, le dan ganas de comerse todo lo que encuentra en la panadería y en la pastelería. Entonces entramos previo a esa entrevista laboral que tenemos y pedimos una empanada, que es lo que siempre vamos a encontrar en los lugares antes de las entrevistas, y resulta que esa empanada le echamos un toque de ají, tenía cilantro y nos quedó un pedacito de cilantro en el diente. Evitemos cada una de estas situaciones que nos van a llevar a tener contratiempos, un mal aliento en la entrevista, cuidemos esa presentación personal durante y cada uno de estos procesos. La imagen personal, esa imagen personal, como lo veníamos mencionando, también investigue la empresa para la que usted va, investigue esa misión, esa visión, esa incidencia que tiene en los diferentes países, en las diferentes ciudades, dónde está ubicada, cómo está posicionada a nivel laboral dentro de las empresas nacionales, cómo está ubicada dentro de ese marketing a nivel profesional, cómo podemos ver esa publicidad de esa empresa a la cual nos vamos a postular, qué podemos mejorar, y pues eso no se lo vamos a decir de entrada al empresario, pero sí podemos ir viendo cómo podemos aportar a la empresa de manera puntual. Entonces no olvidemos que cada una de estas situaciones nos van a llevar a ser muy proactivos en cada uno de los procesos. Ahora bien, silencia su teléfono. Resulta que muchos tienen ringtones donde tienen canciones, vallenatos, música de despecho o canciones que no van acordes. Tratemos de evitar cada una de estas situaciones que nos pongan en apuros y en aprietos, y sobre todo sean muy puntuales. Si a ustedes les dicen llegar a las 8 de la mañana, pues usted se proyecta a llegar media hora, 40 minutos antes, porque recuerde que va para un lugar totalmente desconocido, para un lugar donde usted usualmente no suele ir, para un lugar donde usted usualmente no suele participar. Y tenga en cuenta que lo que usted va a mencionar en su entrevista laboral va a ser el 40%, porque el otro 60% va a ser su lenguaje no verbal. Y teniendo en cuenta su lenguaje no verbal, muestre una corporalidad acorde a lo que está estableciendo. ¿Y por qué es importante esto? Porque cuando nosotros estamos en una entrevista laboral de los nervios, entonces nos cruzamos de brazos, nos sentamos casi encima de la mesa de la persona que nos está entrevistando, o mostramos poca conexión visual con la persona que nos está entrevistando. Entonces debemos ser muy, muy cautelosos en cómo nos estamos comunicando con esa persona que nos está entrevistando. Si siempre mantenemos los brazos así cruzados, pues es momento de mostrarnos con total apertura, con total disposición, no siendo tan excéntricos en nuestros movimientos de las manos, pero sí manejando una postura donde todo el tiempo no las tengamos escondidas. Si me preguntan algo, yo no me pongo a pensar y a ver si el cielo me va a enviar la respuesta. No, siempre el contacto visual con la persona que me está entrevistando. Esto va a ser crucial en cada una de las acciones que ustedes van a manejar. La modalidad, existen modalidades virtuales. Ahora vemos que en LinkedIn también nos solicitan unos videos previos a esa entrevista para que nosotros podamos en 2 minutos mencionar quiénes somos. Entonces acá vienen esas entrevistas y esas modalidades virtuales donde voy a mostrarme mi competencia, pero también me voy a poner en situación de entrevista.
Como ya les había mencionado, investiguen muy bien la empresa, demuestren siempre mucha empatía con la persona que los está entrevistando. Tengan en cuenta que si lo hacen esperar media hora, 15 minutos, pues también hace parte del proceso. Muchas veces en las entrevistas nos suelen hacer esperar para ver nosotros qué nivel de paciencia tenemos y qué nivel de respuesta tenemos ante los cambios, porque estamos diciendo en nuestro perfil ocupacional que somos flexibles al cambio. Entonces, cada una de estas acciones tienen un porqué y un para qué. Siempre tenga escucha activa, espérese a que la persona que lo está entrevistando termine la pregunta, no lo interrumpa, porque si usted lo interrumpe, no se va a poder hilar esa información que requiere saber la persona que lo va a entrevistar. Siempre con mucha seguridad, siempre mostrando lo que usted es. Recuerde que no le van a preguntar ni por el vecino, ni por la persona que está al lado, le van a preguntar es por usted. Y esta entrevista, cuando usted tenga entrevista virtual, también tiene que tener mucha cautela frente a las cosas que usted debe tener en cuenta sobre esos focos que hacen parte de lo externo. Entonces acá no debemos descuidar lo interno, lo personal, pero tampoco podemos descuidar los factores externos. ¿Por qué? Porque esos factores nos van a llevar a tener éxito en esa entrevista profesional. Y acá cuando yo digo de factores externos, tengo que tener un lugar adecuado, un lugar aseado, un lugar y mi presentación personal impecable, porque resulta que me dijeron en la entrevista que fuera por un esfero y resulta que yo estoy vestido de manera formal, maquillada, con mi blazer hasta la cintura y de ahí para allá estoy en un short. No, o estoy en chancletas y resulta que el teléfono se cayó y vieron que yo estaba totalmente desarreglado. Todo de principio a fin, todo organizado, eso hace parte de los factores externos. No se confíen que si usted está en una entrevista virtual, muchas entrevistas virtuales tenemos en que les dicen a los participantes, ahora necesito que se pongan de pie. Y ahí ya hay una total desconexión de ese momento en el que estamos viviendo. Verifique su conexión a Internet. Conéctese media hora, 40 minutos antes, si es posible, verifique que el internet no esté fallando, que si usted tiene que tener una opción B, entonces tenga su computador encendido, pero también tiene su teléfono vinculado a la reunión, que usted puede compartir los datos en el momento en el que el internet de la casa se fue. Evite que si usted va a estar en una entrevista, coméntele a las personas que hacen parte de su entorno familiar, dígales, mencióneles que necesita total silencio para presentar su entrevista, que si tiene perros, pues en ese momento, o gatos que puedan interrumpirlo, pues son factores que usted puede controlar en la medida que tenga una excelente comunicación asertiva con el resto de su familia. El inicio debe ser puntual, siempre unos minutos antes, siempre siendo concisos en lo que nosotros vamos a generar y vamos a realizar. Y por último, tenga en cuenta que esas pruebas de selección van a tener y van a requerir pruebas psicotécnicas, pruebas de personalidad, pruebas de conocimiento, que van a depender de lo que la empresa quiera. Digamos que no hay unas pruebas psicotécnicas que se diga se van a hacer estas pruebas psicotécnicas y no hay otras, sino que van a depender de lo que la empresa quiere indagar de acuerdo a lo que se quiere solicitar para esa vacante y ese perfil profesional. Muchas veces no hay pregunta buena, no hay pregunta mala y eso es verdad. Lo que buscan es en qué nivel se caracteriza usted. Por ejemplo, si necesitan un líder, un jefe, requieren unos rasgos de personalidad distintos a que si usted va a ser un profesional más del área o que si va a ser un operario o si va a ser la persona técnica. Entonces, estas pruebas psicotécnicas lo que van a ayudar es a perfilar quién es usted y qué rasgos de personalidad tiene para ver si esto lo lleva a tener la pertinencia y la idoneidad para ocupar este cargo que ellos requieren. Pruebas de conocimiento, donde no solamente nos van a preguntar sobre lo que sabemos hacer, sino capitales del mundo, qué tantos conocimientos tenemos de la actualidad del país, cómo estamos evidenciando y qué tan inmersos estamos en la realidad que estamos viviendo, las noticias más importantes, las noticias que nos llevan a ver que hay un cambio en el tema económico, en el cambio laboral, en el cambio empresarial, en el campo del agro. Entonces, todo esto nos va a llevar a hilar cada una de estas ideas y estar muy bien preparados para el momento de la entrevista. Una vez ustedes ya están en ese proceso ya de selección, en ese proceso de ingreso a la empresa, pues vamos a tener que mantenernos en unas acciones específicas porque esto nos va a permitir
Ser muy, 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 digamos que transparentes en lo que mencionamos en nuestra hoja de vida, lo que compartimos en la entrevista y ya realmente cómo nos estamos comportando en la empresa. Entonces, que su alto desempeño no disminuya en el momento en el que usted firma un contrato a término indefinido, porque usted estaba en periodo de prueba, no, manténgase siempre en el mismo nivel, en un alto nivel, donde siempre lo recuerden a usted por ser el mejor profesional que ha tenido la empresa. Si bien es cierto, hay muchas empresas que también desconocen que tenemos una vida aparte, pues no es importante dejar de reconocer que somos profesionales, que vamos a aportarle a ese nivel de productividad y vamos a aportarle ese crecimiento empresarial. Siempre mantengámonos en ese nivel alto, siempre mantengamos nuestra expectativa profesional totalmente alta. Entonces acá en esas funciones que nos establecen, en esas políticas de la empresa que son claras, si la política de la empresa me dice que solamente me puedo ir en jean los viernes, pues me voy en jean los viernes. No tengo por qué desafiar a mi jefe, a mi líder, sino que yo voy cumpliendo cada uno de los aspectos que allí se solicitan. Tener en cuenta la etiqueta de la empresa, las estrategias de relacionamiento, cómo puedo yo aportarle a la empresa e identificar también esos retos y esas áreas que necesitan potencializarse o necesitan mantenerse dentro del proceso productivo. Y acá cuiden su puntualidad. Digamos que si a mí me dicen llegar a la agencia pública de empleo a las 8 de la mañana, yo estoy faltando 10, mientras descargo mi bolso, mientras prendo mi computador, mientras estoy organizando mis factores externos para prestar una atención al público, para prestar una atención de manera adecuada, idónea y acorde a los procesos que se quieran establecer. Conocer muy bien los lineamientos de la empresa, conocer muy bien cada aspecto que se quiera realizar, cada aspecto que se quiera trabajar, cada aspecto que se quiera establecer dentro de lo que yo estoy trabajando en mi organización. No podemos descuidar absolutamente nada de lo que estamos haciendo. Siempre actuamos bajo honestidad y bajo integridad. Que si a mí me dan un esfero en la empresa, ese esfero es de la empresa. Si me dan una caja de lápices, no es para llevármela y compartir con el resto de mi familia porque la empresa tiene 100 cajas más. No, esto hace parte de la integridad y de la honestidad que yo digo tener en el momento en el que muestro mis valores y cómo me estoy comportando con los útiles y las acciones que nos da la empresa. ¿Listo? Sean siempre muy empáticos, muy dispuestos a colaborar con el resto de las personas, siempre manténgase en ese equipo de trabajo, porque esto nos va a llevar a mostrar un excelente relacionamiento con cada una de las personas que tenemos allí vinculadas. Entonces, estos son los puntos importantes que se querían dialogar dentro del ABC en esa búsqueda del campo laboral. Son ese ABC que debemos tener muy en cuenta, que debemos potenciar, que debemos tener muy claros para esa búsqueda de empleo, para ese cambio de empresa, para ese cambio a nivel de interés ocupacional que yo estoy teniendo en este momento, en este presente en el cual me estoy encontrando. No sé si tengamos dudas en el público, si queramos hacer algunos aportes, si queramos compartir algún tipo de experiencia que nos lleve a nutrir este encuentro de egresados. Camilo Andrés. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues les vengo a compartir un poquito sobre mi perspectiva y lo que me ha pasado durante este tiempo en la búsqueda de trabajo como profesional. Y Sí, he adelante. visto que hay una gran muralla en el sentido de que cuando somos recién egresados, muchas veces esos puestos que aspiramos como iniciales para nuestra carrera están llenos de, necesitamos mínimo 2 años de experiencia, necesitamos 1 año de experiencia y muchas veces no nos valen las prácticas empresariales para llenar esa experiencia mínima. Entonces quedamos como un poco desorientados en ese aspecto y cuando intentamos ir a un puesto un poco menor, muchas veces nos toman como sobrecalificados o no llenan nuestras expectativas del todo y pues genera como ese problema, como necesito empezar a trabajar, pero no puedo obtener la experiencia que necesito para el trabajo que quiero aspirar, pero tampoco puedo meterme a otro trabajo que me pudiera llegar a ayudar porque o estoy sobrecalificada o no me va a dar la experiencia que necesito para el trabajo que sí quiero empezar a hacer. Es muy cierto lo que dice Camilo Andrés. Estoy de acuerdo, digamos que eso lo vemos a diario, pero
debemos también ir pensando en que, si bien es cierto esto se está presentando, no podemos mostrar desmotivación frente a las propuestas que se están haciendo. Acá también hay muchos cargos que piden 0 meses de experiencia, donde también se están especificando esos niveles de conocimiento. Por eso es crucial que en el perfil ocupacional, si bien es cierto, no podemos mostrar experiencia en tales acciones o en funciones específicas, sí debemos resaltar nuestro conocimiento, nuestras herramientas ofimáticas que llevamos manejando durante años, los cursos que hemos realizado para generar ese proceso de gestión del conocimiento. Entonces, no debemos enfrascarnos en que si esto, si bien es cierto lo que dice Camilo Andrés, es totalmente verdadero, pues también está la otra postura en la cual también hay campos donde van a requerir nuestro perfil y van a requerir también nuestros conocimientos con 0 meses de experiencia, o miles de perfiles también que se van a enfatizar donde dicen, bueno, necesitamos 6 meses de experiencia, y muchas veces, aunque no se validen de manera crucial, los 6 meses de experiencia que tuvimos en nuestras prácticas o el año, sí van a tener en cuenta algunos conocimientos, y esto lo vamos a poder demostrar en nuestra entrevista laboral. Entonces, no desconozcamos la realidad, pero tampoco dejemos de pararnos desde el otro foco, donde podemos también encontrar diferentes ofertas que nos lleven. Y también es las plataformas en las cuales nosotros estamos utilizando. Si nos centramos únicamente en agencia pública de empleo o en Computrabajo o en X plataforma, pues tal vez nunca vamos a conseguir el trabajo de nuestros sueños, porque debemos de estar aplicando en las diferentes plataformas. ¿Alguien Vale, más había muchas levantado la gracias. mano? A ti, Camilo, por participar. Tania, Sí, aló. Raúl, buenas tardes. Buenas tardes, Tania. Muchas gracias por la presentación. Muy amable. Me ha aclarado algunas dudas. Mira que a mí me pasa el lado contrario a lo que Mauricio Alberto planteaba. Camilo. Imagínate que ya por bueno, uno pasan los años y las entidades o empresas, tanto privadas como públicas, pues lo van sacando a uno fácilmente, digamos, por la edad. Así uno no mencione la hoja de vida, en la hoja de vida la fecha de nacimiento. Entonces, me imagino que cuando se graduó el título de pregrado. Ah, no, mire, esta persona se graduó en el 80, en el 85. Mira que, y así lo van descalificando a uno. Mire, yo en este momento, digamos, pues que lo digo con suficiente experiencia, pues tengo ciertos años de experiencia. eh, 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 Soy ingeniero forestal, tengo una maestría y tengo 3 especializaciones. Y la última especialización, gracias a Dios, pues la pude hacer en esta prestigiosa universidad, que ando muy contento. Fue lo último que pude hacer. Me gradué el año pasado en gerencia de proyectos y estoy muy feliz de haber terminado en esa universidad, la verdad que sí, porque hacía tiempos quería hacer esa especialización. Pero mira, me he presentado a concursos, a convocatorias, así fácilmente, y le dicen a uno, no. En una oportunidad sí algún amigo me dijo, mire, por la edad ya no te van a dar nada. Y lo descartan a uno cuando todo mundo que tenga la experiencia dice muchísimo, ¿no? Ayuda mucho a aportar, tanto en el sector donde uno se podría vincular. Quería hacer ese comentario, ¿no? No dejarlo pasar, porque en la vía práctica, de verdad, después de los 50, 60 años, nos archivan, terriblemente nos archivan, y en ninguna parte ya lo utilizan a uno para nada. Así uno tenga toda una formación profesional y una experiencia en ciertos campos. Era eso. Muchas gracias, Tania. Muchísimas gracias por el aporte, Raúl.
Muchísimas, muchísimas gracias, que igual, pues no lo desconocemos, pero también existen experiencias donde las personas con más campo laboral, con más vinculación laboral, también son muy tenidas en cuenta desde su proceso de liderazgo. Entonces, la idea es no desmotivarnos, seguir como en ese proceso de búsqueda, aplicar de manera adecuada e idónea a cada uno de esos procesos. Muchísimas gracias por el aporte, Camilo y Raúl. No sé si alguien más quiera participar. Una consulta, Ah, una consulta. Sí, sí, Le señor. capté que la hoja de vida va sin anexos, ¿no? Sí, sí, señor, sin Ok, anexos. Lo más importante es que en el momento en el que la empresa, la organización lo requiera, se los va a solicitar. Pero la idea es que estos vayan sin anexos, muchas gracias. entre 2 y 3 páginas. Julián nos iba a hablar. sí, sí, es una parte con respecto a lo de la experiencia laboral y cómo pues atraer bueno, la vista de de las empresas. Verán, primero que todo, todas las empresas ofrecen de 6 meses de experiencia, 2 años para estos puestos, pero hay algunos casos en los que dicha experiencia no es justificada. De hecho, mira, he visto varios casos en los que piden 2 años o hasta 5 años para puestos junior, en los que una persona, si es junior, significa que no tiene experiencia. Por esa parte, sí estoy completamente de acuerdo de que la experiencia es completamente justificado. Más es porque las personas que están postulando el trabajo lo ponen, pero solo por ponerlo, pero no porque sea algo altamente necesario. Y es solo para las personas que ya estén buscando empleo que se hayan tenido un alto periodo de tiempo desempleados. Ahora, un consejo, y esto me lo he dicho y esto me ha servido en el pasado. Creen un perfil de LinkedIn y cuando haya una empresa de interés suyo, busquen a las personas que estén trabajando allí. LinkedIn les permitirá ver las personas que están trabajando allí y intenten escribirles. No todo el mundo les va a contestar, pero si una persona les contesta, pregúntenles primero qué es lo que está buscando esa empresa, si van a contratar pronto, cuáles son las habilidades que más valorarían o qué es lo que están utilizando. Eso es lo que me ha servido a mí y de hecho hay algunas oportunidades, no me han contratado aún, pero pero sí han habido casos en los que me han pedido la hoja de vida, no por postulaciones, sino porque la persona con la que me contacté me la pidió a mí. Ahora, sí tendría Ujú. algo en la parte de cuando uno ya ha sido contratado, mantener la vida de la empresa, y ahí sí yo pediría asesoramiento. Y esa es la parte de ser empático o dispuesto. Recientemente yo renuncié a un trabajo en el que de estas disposiciones varias se dieron, sin embargo, eso siento yo dio paso a abusos laborales. Por ejemplo, yo fui víctima de atraco porque me obligaron, no lo dijeron así, no me dijeron directamente traigan sus cosas, pero sí como que fabricaron las condiciones para que yo trajera mis cosas al trabajo y eso contribuyó a que me atracara. No sé qué hacer, o bueno, en ese punto yo sí pediría un consejo de cómo decirlo, cómo defenderme en caso de que esas situaciones de abuso laboral se presenten, porque yo no tengo interés de que eso vuelva a pasar. Claro que sí, Julián. Es muy importante lo que menciona Julián frente al tema de la plataforma LinkedIn, porque es una plataforma, es una red en búsqueda de aspectos netamente laborales. En el 2003 fue creada, digamos, por temas sociales, como decir redes, Facebook, Instagram, pero esta red se fue modificando al pasar de los años y se fue convirtiendo potencialmente en una red de búsqueda de empleo. En el 2020, en pandemia, se potencializó un montón, creció mucho y nos permite generar conexiones con personas, con empresas donde ya estuvimos, con profesionales que admiramos, con redes de seguimiento como de estas páginas de interés que nos van a permitir también evidenciar qué empresas están solicitando qué tipo de perfiles.
o qué es importante dentro del mundo laboral o qué podemos resaltar dentro de estos procesos laborales. Entonces, no se pierdan de estar vinculados en esta red netamente laboral. Ustedes también pueden hacer múltiples publicaciones y ustedes ya se encargarán de cómo quieren proyectarse a nivel profesional, pero principalmente es por lo que nos decía Julián David. Ahora, respecto al tema que nos hablaba de las dificultades que presenció, que vivió, que experimentó, pues esto también va de acuerdo también al tipo de contrato, si era un contrato por prestación de servicios, si era un contrato a término indefinido. Nosotros también podemos dentro del marco del respeto y del marco a nivel del tipo de contrato que tengamos, pues establecer también algunos parámetros que nos llevan a diferenciar nuestras acciones que van desde lo personal a lo laboral. Si bien es cierto, pues ninguno está exento de que nos atraquen, así sea camino al trabajo, camino a nuestra casa, el fin de semana, pues son factores que también van dentro del externo. Tendría uno que evaluar el caso, evaluar puntualmente lo que le pasó a Julián, porque pues en nuestro país pues estamos expuestos a este tipo de cosas. Que si te obligaron o no, pues eso ya depende ya cómo se generó el proceso, cómo fue la dinámica. Pero entonces los invito netamente a que participemos en este proceso de LinkedIn, creemos nuestro perfil de la mejor manera, con la mejor redacción, con la mejor actitud. Camilo, tienes la mano levantada, adelante. Gracias, Julián. Bueno, con relación a lo que nos dijo Julián, pues yo también estuve en un proceso de selección donde abusaron de los contratos, por así decirlo, de los contratos de prueba, como les vamos a dar cierta parte de prueba para finalmente anexarlos a la organización. Dentro de esta Okay. organización incluso ni siquiera utilizaban Excel, se tenía hasta problemas para tomar un café. Entonces esto llegó a ciertos problemas como los roces que pueden llegar de los, por así decirlo, de los que son de planta con los subalternos. También que se nos exigía muchas cosas para después de un día para otro decirnos, pues es que no cumpliste con las expectativas. Por ejemplo, pues que todos caemos en eso de, bueno, pudimos entrar y nos están diciendo, pues hay que esforzarnos. En mi caso, tenía que realizar 5 procesos de mejora a diferentes líneas de producción diferentes. Yo los realicé y en el momento en que me dijeron que mis servicios iban a ser prescindidos porque no había alcanzado la meta, me dijeron que por haber hecho muchos procesos no me concentré en alguno. Y pues quedé como contrariado con eso, porque pues abusaron del poder que tienen para decir, no, pues es que no cumpliste. Y pues en cierto sentido sí tienen razón, pero fue lo que me exigieron. Entonces, ¿cómo podríamos revisar o tener pautas cuando nos dicen, bueno, vas a estar en periodo de prueba y que ese periodo de prueba no signifique que te van a explotar por el mes y cuando ya no necesiten de lo que estaban haciendo, en este caso de esos análisis, pues te saquen injustificadamente? Eso tú lo vas a dialogar haciendo énfasis, teniendo una comunicación asertiva en los procesos los cuales estás estableciendo directamente. Preguntar de manera clara. Ya con esta experiencia, digamos que pudo haber pasado porque tal vez no tenías el conocimiento de esos periodos de prueba o era como tu primer periodo de prueba que tenías, pero ya una vez con este conocimiento tú vas a poner las pautas también con el empresario, con la persona que está a cargo de tu proceso para poder generar acuerdos y que esto no se vaya a convertir en un abuso. No está de más preguntar cada una de las acciones que nosotros vamos a generar y de las acciones en las cuales vamos a estar enmarcados dentro de nuestro proceso profesional, porque es finalmente lo que vamos a hacer. Pero no tengamos miedo de preguntar, a veces nos da miedo de, es que si pregunto, es que si digo, tal vez no me vayan a tener en cuenta, tal vez vaya a perder esta oportunidad. No, seamos muy transparentes, muy claros y muy concisos en lo cual va a ser como un aporte que nos va a llevar a lo largo de nuestra vida profesional. Entonces, la invitación es que tengamos una comunicación totalmente asertiva con las personas que están acompañándonos en este proceso laboral. Bueno, pues en este caso puntual, pues yo traté de, como tú decías, de tratar de comunicarme.
de qué es lo que necesitaban, qué es lo que se nos daban, pero muchas veces era como nos daban como las respuestas a esquivar, que ahorita estoy ocupado, que yo no sé qué, y ya al momento de la verdad, pues te salen con esas. Entonces, en este caso sería como también como una advertencia de tener cuidado con los procesos de prueba, porque a veces suele Claro, pasar esto. es un tema de, digamos que no vayamos como con la, ¿cuál fue la palabra que utilizaste? Advertencia, como Sí, precaución. como no tanto ir siempre precavidos, pero sí muy teniendo una inteligencia emocional frente a lo que vamos a estar eh, pues viviendo y experimentando. ¿Por qué? Porque estos periodos de prueba sí debemos ser muy claros en qué va a contener. Ellos en el periodo de prueba nos hacen firmar, nos hacen ver un documento de las funciones, de las acciones que vamos a generar y acá nosotros también podemos tener claridad dentro de ese proceso y ser muy claros con la empresa. Bueno, este periodo va por un mes, ¿qué debo hacer? ¿Qué pasa si no llego a cumplir esto? ¿Qué pasa si lo cumplo? ¿Cómo se están evaluando mis procesos? Igual en un mes también es muy corto para que yo pueda como mostrar también mis habilidades, es importante que esto lo tengan en cuenta. Uno para un proceso de adaptación a nivel laboral requiere entre 3 y 6 meses, entonces esto es pues bastante básico que lo vayamos manejando y dialogando con la persona que nos está acompañando. Y ahí nosotros vamos evaluando también el nivel de seriedad y de compromiso que tiene la organización, ¿sí? Como qué tan en Ujú. cuenta nos tienen, cómo lo podemos ir revisando, porque si bien es cierto somos jóvenes, pues también tenemos un criterio, un pensamiento crítico que nos va a llevar a discernir como qué es lo que realmente podemos aportar, qué es lo que nos aporta la organización, así como vamos en un gana-gana, gana la empresa, ganamos nosotros, pues también tenemos muchos conocimientos, mucho que compartir a nivel profesional, pero la empresa también pues va a ser parte de esa, como de esa formación que nosotros vamos a estar teniendo. Vale, muchísimas gracias por tu respuesta. Gracias, Camilo Andrés, por esa participación tan activa. No sé si tengamos más preguntas, más Eh, acotaciones. ¿Alguien sí, por ahí, Julián? una última cosa. Es con Sí, respecto, y creo perfecto. que es con respecto a todo este asunto con la comunicación de las empresas, una vez que uno sea contratado. Sin importar qué tan pequeño sea, si es algo minúsculo como una orden, un recordatorio o lo que sea, esto abarca cualquier cosa, todo debe ser con correo. Porque porque las cosas que son con habla o por teléfono fácilmente se pueden olvidar, discernir o transgiversar. Eso yo lo vi en mi empresa, que se hablaba mucho, que se decía haga esto, haga aquello. Y esto eran cosas de largos periodos de tiempo, por lo que ese algo, aquello y el cuándo, bueno, pues tendría a perderse por mucho el tiempo. Esto es más por cosas de responsabilidades y por cosa de gestionarse con el grupo, pero es muy recomendable que todo lo que se haga con correo. Hay muchas empresas pequeñas y medianas que no toman esto en cuenta y eso puede darse para muchos malos entendidos y pues incluso con el jefe. Eso ya es por cosas de experiencias mías, que varias órdenes que se daban, varias, digamos, acciones que se pedían, las hacían, pero con Directrices. habla. O sea, y eso hacía que pues se transgiversase mucho las cosas o que con el tiempo se olvidasen pasados 6 meses. Así que es con correo todo. Eso ya sería todo. Ahora, una última cosa, y ahí sí también es con el trato de las personas. Eh, yo sí he tenido oportunidad de ver, pues, no sé, videos para ese asunto del lenguaje asertivo, pero ¿cómo podría llevarse eso con la realidad? Debido a que, pues, y eso yo lo experimento, porque yo, igual que mis compañeros aquí, son bastante nuevo. Solo estuve 11 meses en esa empresa, pero aún así yo me siento nuevo y ahí hablar con las personas, con los jefes o con las personas que ya son más viejas, que también son como así como los De jefes, mayor edad. pues hay que, y no, de hecho son más jóvenes, pero como te llevan tanto más tiempo, pues tienen una jerarquía más alta y pues tienen, digamos, algo así como, ¿cómo decirlo? Un nivel de ¿Sus egos? preferencia con respecto a los jefes y un ego un poco más alto. Es difícil tratar con esta gente porque tú te sientes de el eslabón más débil en la cadena alimenticia. ¿Cómo tener un lenguaje asertivo en un ambiente que puede llegar a ser así?
Acá también va de acuerdo, digamos que el lenguaje asertivo va en la manera en que nosotros generamos acciones y cumplimos también a cabalidad con nuestro proceso laboral. Digamos que también vamos obteniendo un nivel de respeto que hemos ganado en ese eslabón de conocimiento, nos van a tener mucho más en cuenta, nos van a tener presente en la manera como nosotros nos comportamos a nivel profesional. Sin embargo, también tenemos que tener claro que muchos factores externos no los manejamos nosotros. Yo no puedo, digamos que, obligar a la otra persona que sea empática cuando no lo es, no le han enseñado, no ha querido aprender. Pero yo no voy a perder mi empatía porque el otro no lo hace. O no voy a perder mi calidad de establecerme como profesional porque el otro simplemente quiere irrumpirme o quiere interrumpirme o quiere ser parte como de esa piedrita en el zapato. Yo voy a seguir siendo el mismo profesional que va a nivel de grandes escalas, manteniendo siempre una cordialidad y un afecto, hasta donde la otra persona me lo permita, porque no puedo generar o querer tener un ambiente laboral, pero incidiendo también en los comportamientos de los demás. Simplemente estamos conviviendo con personas con múltiples personalidades, con múltiples vivencias, experiencias, tipos de familia. O sea, estamos en un barco donde hay de todo, donde podemos encontrar de todo, desde la persona más cordial hasta la persona más grosera o poco asertiva en su comunicación. Entonces, acá lo que nosotros vamos a manejar es la cordialidad, la comunicación asertiva que vaya desde nuestra corporalidad y lo que estamos mencionando. Que si vamos a tener una postura de sí, jefe, yo tranquilo, cuente con eso que yo lo voy a hacer, pero estoy torciéndole los ojos, pues no estoy siendo consciente de mi lenguaje no verbal. Entonces acá todo va a ir en congruencia y la idea es que yo en la medida que voy generando también ese cambio organizacional y ese bienestar, eso se va a notar. Por ejemplo, llega el profesional que nunca saludaba al guarda de seguridad y resulta que llegó ese profesional que dice, hola compañerito, ¿cómo está? Buenos días, ¿cómo está? Acá ya hay un nivel distinto en ese relacionamiento, hasta el guarda de seguridad queda asombrado como, pucha, nadie me saludaba ni nadie me preguntaba cómo estaba. Todo el mundo era buenos días y llegaba con el celular en la mano. Son cosas que uno escucha en las grandes empresas y en los grandes procesos de liderazgo. Entonces acaba de cómo yo me estoy comportando y cómo estoy generando esa comunicación asertiva, no fingida, sino esa comunicación que va acorde también a mi proceso de formación, tanto profesional como personal y familiar. Pero no puedo querer que el otro cambie cuando el otro no quiere cambiar. Entonces hasta ahí llego yo, porque hasta ahí también llega mi respeto por el otro. Hay diferentes tipos de personas con diferentes tipos de egos que la vida también se encargará de enseñarles. Entonces, muchísimas gracias por compartir, muchísimas gracias por la participación tan activa que tuvimos el día de hoy, muchísimas gracias por todos estos aportes que nos van a servir a cada uno de nosotros, a los que hablamos, a los que no hablamos, a los que estuvimos más con una escucha activa, que estuvimos también tomando nota de cómo están estas tres acciones en nuestro proceso de ABC de la vida laboral. Muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias a la Universidad América por esa participación tan activa y por ser parte también de nuestros aliados corporativos. Carlos Alexander, desde la Oficina de Egresados, es un placer para nosotros contar con este tipo de invitaciones y con este tipo de iniciativas que nos permiten estar más conectados con la población colombiana, con los egresados, con los universitarios y con toda la población que nos requiera. Muchísimas también por acompañarnos en el espacio, ahí nos estaban no te estoy escuchando. Creo que la señal de Oficina de Egresados está un poco distorsionada. ¿Ya me no sé si ya escuchas? terminaste. Sí, ahora sí. Sí. Muchas gracias por el espacio. Perdóname, pero bueno, te estaba agradeciendo. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron y que tengan una feliz noche. Muchísimas gracias, que estén muy bien. Hasta luego. Igualmente, feliz noche.